En el vídeo de hoy vamos a hablar de la incubadora HHD de 7 huevos. En esta ocasión os traigo la incubadora HHD de 7 huevos. Esta incubadora es famosa en tiendas chinas tipo el AliExpress. ¿Por qué? Por su bajo precio. ¿Qué es lo que conlleva un bajo precio? Posiblemente baja calidad. Muchas personas me preguntáis si la incubadora es buena, si no es buena, si es recomendable comprarla o no. Y en este caso vamos a hablar un poquito de ella y la vamos a probar. Vamos a ver qué tal nos va con ella. Una incubadora sencilla. Sencilla no, lo siguiente, no tiene nada, no tiene mucho. Aquí la vemos, bastante buena. Estéticamente me parece que es una incubadora graciosa. Tipo los niños pequeños, parece de juguete. La abrimos y encontramos esto. Aquí dentro irá el ventilador, irá la placa de calor. Podemos ver el sensor de la temperatura, la bandeja para los huevos y aquí vemos este carril que es donde va el agua. Como vemos, mucha ciencia no tiene la incubadora. ¿Qué es lo más malo que yo le veo a la incubadora? Lo primero, muy poca capacidad para el agua, por lo cual tenemos que estar constantemente vigilando que no se nos quede sin humedad nuestra incubadora. Como es lógico, nada de controlar la humedad, es decir, la humedad va a ser plana toda la incubación. ¿Por qué? Porque solo tenemos un carril, es decir, tú el día 1 la llenas el carril hasta arriba y el día 21 lo llenas hasta arriba el carril, por lo cual siempre va a haber el mismo grado de humedad. No vamos a poder controlarlo. Ya sabemos que a partir del día 18 la incubación necesita más humedad. En este caso lo vamos a dejar un poco en el aire. Otra cosa, la incubadora como es normal no tiene volteo automático. El volteo lo tenemos que hacer manualmente. Hay que estar pendiente de los huevos y hacer 3 volteos al día. Otro problema que le veo a la incubadora, cuando llega el día 18 los huevos no se pueden voltear más. Yo estoy acostumbrado a que en mis incubaciones el huevo esté en vertical, pero cuando llega a partir del día 18 los pongo en horizontal. En este caso no hay espacio para ponerlos en horizontal, por lo cual deberán nacer en vertical. No sé yo si eso es bueno para el pollito, pero este agujerito ¿para qué sirve? Para el cambio de aire, para que entre y salga el oxígeno. Y nada, no hay más. Es lo que hay, es lo que viene. Vamos a enchufarla y vamos a explicar el menú. Menú no tiene ciencia. ¿Por qué? Porque vemos 3 botones: set, más y menos. Y aquí arriba vemos work y set. No tiene más. Para configurarla se le da al botón de set. Y aquí te va a aparecer la temperatura. Podemos subir, podemos bajar. Como la temperatura adecuada para la incubación de huevos de gallina es 37,7, la dejamos ahí. Vemos cómo sube la temperatura y el menú se acaba ahí. No tiene más. Simplemente la temperatura. Ponerla a más grados o a menos grados. Ahora ya lo único que nos queda es calibrarla. ¿Para qué? Para ver si funciona bien o no. Si en algún momento me veis mirar para abajo es que tengo un espejo enfrente para poder controlar la temperatura y que a la misma vez podáis verlo vosotros. O sea, no estoy tarumba. Ahora lo único que tenemos que hacer es esperar a que se adecue la temperatura. Vemos ahora mismo como el botón work está encendido. En el momento que llega la temperatura marcada, que son los 37,7, se apagará. ¿Veis? Ya se ha apagado. Ahora solamente tenemos que esperar a que los termómetros cojan la temperatura. Empiezo a notar ya ciertas cosas raras. ¿Por qué? Porque hemos visto que ha llegado a 37,7, el work ha dejado de funcionar, pero la temperatura ha subido. Y sigue subiendo. ¿Eso qué me indica? Que la placa de calor sigue caliente y el ventilador sigue expulsando calor. Y me parece a mí que a la hora de hacer el calibrado lo vamos a tener complicadillo. Si nos fijamos, sube hasta 38 grados. La temperatura del termómetro del centro ya me está marcando los 40 grados, mientras que el resto todavía no ha llegado ni siquiera a la temperatura ideal. ¿Esto qué significa? Que el calor sale justo de abajo, no se está repartiendo bien la calor, por lo cual, de una incubadora de 7 huevos ya estamos viendo que el huevo del centro es imposible que nazca nada. Así que lo que voy a hacer va a ser quitar el termómetro del centro para que no me estorbe. Eso indica que no voy a poner huevo en el centro, porque si no, en vez de un pollito, me va a salir un dragón. Dracarys. Después de una hora de calibrado nos encontramos con estos resultados. Este termómetro me marca unos 38 grados. Este termómetro 39, casi 40 y este 36. ¿A cuál le hago caso? Por lo cual, lo voy a dejar así. El calibrado no sirve para nada y lo único que saco de conclusión es: el ventilador
no tiene potencia como para distribuir bien la calor por toda la incubadora. Así que lo único que podemos hacer es meter los huevos, cruzar los dedos, rezarle a todos los dioses para ver si sale algo. Nos vemos en 21 días para ver los resultados. ¿Ya habéis visto qué ha pasado? Se ha roto. De esos que están en tu casa y de repente ¡pum! Digo, ¡ay! ¡Ya está aquí la guerra! No hace falta que hable más de los resultados de esta incubadora. Una incubadora que la habremos utilizado a lo máximo unas 8 veces entre mi vecina y yo. Que a mí, personalmente en mi caso, de 4 incubaciones que he hecho con ella, tan solo me han nacido 2 pollitos. Igualmente son resultados muy bajos para ese tipo de incubadora. Y ya habéis visto, 8 veces y se ha quemado. Nada más, no me ha dado tiempo ni siquiera a explicaros cómo se voltean los huevos con esta incubadora. Pero bueno, con la incubadora rota, con la incubadora vacía, vamos a hacer la prueba con otro huevo diferente. Cogemos un huevo y lo único que hacemos es una X por aquí y un círculo por aquí. Abriríamos la incubadora y los tendríamos tal casi en los huevos, ¿vale? A la hora del volteo, lo único que hay que hacer sería voltear el huevo dejándolo así. Lo hacemos con los 6 huevos, esperamos aproximadamente un par de minutos y lo dejamos. Lo volvemos a poner así. Pero ahora lo que haríamos sería dejar la X mirando hacia afuera. ¿Para qué? Para que en el siguiente volteo, cuando lo pongamos así, se quede el círculo para arriba. Por lo cual no siempre va a estar volteando para el mismo lado y evitamos que el embrión se pegue al cascarón. Mi conclusión de la incubadora es que es un mero recreo para los niños. ¿Por qué? Porque tú metes 7 huevos. De esos 7 huevos nunca vas a ver lo que te va a salir. No controlas bien la temperatura, no controlas bien la humedad, por lo cual nunca vas a saber cuál es el resultado final. Y demostrado queda que la calidad es bastante pobre. Ya en vuestra mano queda comprarla o no comprarla. Espero que te haya gustado mi vídeo. Espero que por lo menos hayas aprendido un poquito sobre esta incubadora y si te ha aclarado alguna duda te animo a que te suscribas a mi canal. Si no te quieres perder ningún vídeo nuestro, activa la campanita. Así cada vez que suba un vídeo nuevo te va a llegar una notificación. Y abajo tienes el botoncito del like. Regálame uno. En el cajón de descripción te voy a dejar el enlace directo a mis redes sociales. Por si te apetece seguirme y ver nuestro día a día en la granja o por si te apetece escribirme. Muchas gracias y un saludo.